Buenos días, señores agencia, buenos días, compañeros de la Dirección de Tránsito, y buenos días a todos. El ingeniero Iván Rodríguez les va a presentar unas palabritas cortitas. Un saludo, muchas gracias a Aura y a Julio, a Luis Francisco Castrillón de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por permitirnos esta participación, esta capacitación que nos fortalece a todo el equipo y a toda la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Con mucho gusto les va a hablar el ingeniero Iván. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, de parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, le agradecemos la participación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y obviamente el apoyo que nos está brindando en estas capacitaciones. La idea es que las capacitaciones están brindando a nuestro personal en este momento en la aprovechando este espacio para que ellos fortalezcan sus conocimientos en términos de seguridad vial, y estoy seguro que la capacitación de la agencia pues como siempre son excelentes y van a aportarle muy buenos datos a nuestro personal. Entonces, reitero la participación activa de todos y muchísimas gracias de nuevo por permitirnos generar estos espacios para ampliar conocimientos en términos de seguridad vial. Bueno, entonces estaré atento a la capacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos a ustedes la invitación a escuchar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estamos haciendo masivamente estas capacitaciones con el fin de brindarles información y de velar, por supuesto, por la reducción y la eliminación de la accidentalidad vial. Me encuentro con el ingeniero Julio Forigua. Él es experto en seguridad vial, es que nos va a hablar el día de hoy. Julio, si me ayudas a proyectar la presentación y damos inicio. Gracias. El día de hoy en esta capacitación vamos a hablar sobre el diseño, implementación y la verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y los cambios normativos que se vienen dando a partir de la expedición del Decreto 2106 de 2019. Previo a iniciar, queremos hacerles unas recomendaciones de manera que sea más fluida la capacitación, que todos podamos escucharnos, que no se nos caiga la comunicación. Entonces, por eso les pedimos a partir de este momento apagar sus micrófonos. Estamos escuchando bastante ruido y es incómodo para los compañeros que quieren escucharlos, y los invitamos también a apagar las cámaras porque esto reduce la velocidad y la conexión para que seamos fluidos. Igualmente, en este momento envío un link para que por favor todos diligencien la asistencia a la capacitación. Es importante que todos se registren y pues enviaremos soporte a la doctora Claudia de esta asistencia, por favor. Entonces ya encuentran el link en el chat. Para quienes de pronto no conozcan, el chat es un cuadrito con dos rayitas que está al lado de la mano, en la parte inferior de la pantalla. Muchas gracias. Venga, Camilo. Buenos días. ¿Cómo están? Voy a silenciar los micrófonos y pues agradecemos mantener silenciados todos los micrófonos, y agradecemos tener apagadas todas las cámaras. De verdad que reduce la conexión. Donde me encuentro ubicado, pues es un poco complejo el tema del acceso a internet, entonces les agradezco mucho no encender cámaras, sino encender
micrófono. Si tienen alguna consulta, por favor la registran aquí en el chat, donde está aquí, les estoy mostrando en este momento que estoy compartiendo pantalla, para que se puedan escribir de pronto alguna inquietud, y lo vamos a manejar con Ana Paola, ese chat. Entonces vamos directamente a la presentación. Disculpen, desactivo mi cámara, lo mismo por los temas de conectividad, vamos solo directamente a pasar la presentación. Entonces, ¿cuál es el panorama de la siniestralidad vial? Pues, en general, en el país, y pues desde luego Bucaramanga tiene unas cifras importantes, y digamos dentro del saludo de bienvenida que nos daba el doctor Iván Rodríguez, nosotros como Agencia Nacional de Seguridad Vial estamos buscando que realmente se reduzca el número de muertos heridos en el país, ¿sí? Y pues para este caso Bucaramanga resulta siendo una ciudad muy importante, donde podemos llegar a disminuir esas cifras. Y pues más con este liderazgo que están demostrando desde la misma alta dirección de la Secretaría, y con la participación de todas las personas que están en este momento en la capacitación, pues desde luego eso nos va a ayudar a reducir la siniestralidad. Y uno de los temas claves para este tema es el plan estratégico de seguridad vial. Y desde el punto de vista lo vamos a poder atacar lo que tiene que ver en los siniestros viales laborales. Entonces, dentro de este contexto general, pues hay que tener en cuenta que cada 23 segundos fallece una persona en el mundo a raíz de los siniestros viales, y es la primera causa de muerte en niños y jóvenes entre 5 y 29 años de edad. El Plan Nacional de Desarrollo ya nos impone como tal un reto en materia de seguridad vial, donde se busca que el número de fallecidos de la cifra con respecto a 2017, que estaban 6.718 personas que fallecieron, lo que se propone es disminuir al menos al año 2022 a 5.320 personas. Y ese reto lo tenemos todos, digamos, desde el punto de vista de la severidad de la siniestralidad, donde realmente disminuyamos el número de fallecidos. También, desde luego, pues el número de lesiones que se van presentando, pasando de 15.173 a 12.058, que es nuestra meta para el año 2022. Entonces, dentro de esto, pues se ha venido trabajando mucho en términos de seguridad vial, y donde hubo el mayor descenso en la reducción de la siniestralidad fue pues a partir, digamos, del año 1998, donde se lograron grandes reducciones para el año, digamos, 2005 en general, ¿sí? Donde hubo un descenso importante. Sin embargo, a raíz del crecimiento de los años, ha venido incrementándose el número de siniestros viales, y lo que estamos proyectando ya se logró, digamos, a raíz de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a una disminución en el año 2017, pero estamos buscando que realmente al 2022 tengamos una muy buena disminución, pero no lo podemos lograr solos como agencia. Necesitamos de todos los organismos de tránsito del país, necesitamos de todas las empresas que generan viajes de transporte, ¿sí? No solo las empresas de transporte, de carga de pasajeros, de transporte especial, de transporte mixto, sino necesitamos realmente de todo tipo de empresas que generan viajes, porque hay viajes que se generan, por ejemplo, los visitadores médicos, ¿sí? Hacen desplazamientos, por ejemplo, los domiciliarios no son empresas de transporte, son empresas de mensajería. Entonces también de las empresas de mensajería necesitamos el aporte y la reducción de la siniestralidad. Y así, pues digamos, de diferentes tipos de organizaciones, por ejemplo, una empresa que tenga una flota de
de vendedores de 100 personas, donde cada vendedor tiene asignado un vehículo como herramienta de trabajo. Claro, lo que se espera es que ellos no vayan a tener siniestros viales. Entonces, dentro de esto necesitamos el aporte de cada una de las personas que trabajan en las diferentes organizaciones, también inclusive para trayectos en itinerario. De los usuarios que más están falleciendo, pues aparece motociclistas, en segundo lugar peatones y después otro tipo de vehículos. Pero ¿contra quién choca un motociclista en general? Pues la mayoría de esos fallecidos se presentan hacia el transporte de carga, ¿sí? Y otros hacia el transporte de pasajeros. Entonces, sí, aquí se muestra quién es la persona que más está falleciendo, pero hay que tener en cuenta que esas condiciones se están dando contra otro tipo de vehículos, ¿sí? O contra objetos fijos también en el caso de los motociclistas. Y dentro de eso, pues más del 80% de las personas que fallecen son hombres. Entonces, desde ese punto de vista, las personas porque están falleciendo, en general, pues por politrauma, y en segundo lugar, en cuanto a trauma craneoencefálico, es decir, la afectación se está dando por golpes en la cabeza. Y como les decía, dentro de las colisiones que se presentan, sí, desde luego, quien más fallece es el usuario de motocicleta, pero ese usuario de motocicleta contra quién está chocando, contra otras motocicletas, 446, contra objetos fijos, 546, contra vehículos de transporte de carga, 548, contra automóviles, 592, y contra peatones o peatones contra motocicletas, 581. Entonces, desde luego, sí, el que más está falleciendo es el motociclista, pero están contra otro tipo de vehículos, el transporte individual, el transporte de carga, es donde se está presentando los fallecimientos. Entonces tenemos que trabajar desde luego en el usuario motociclista, pero sin descuidar los otros actores viales para evitar que tanto motociclistas como los mismos otros actores viales se vayan a ver involucrados en los siniestros viales. Entonces, para esto, pues tenemos unas buenas prácticas operacionales en temas de seguridad vial. Y esas prácticas operacionales, desde el punto de vista de la seguridad vial laboral, pues se encuentra el Plan Estratégico de Seguridad Vial. El Plan Estratégico de Seguridad Vial como tal es una herramienta que permite hacer la planificación de toda la seguridad vial en la organización. Y en general, desde las buenas prácticas en las empresas que han implementado los planes estratégicos de seguridad vial, se encuentra el liderazgo y compromiso de la alta dirección. Si no hay liderazgo de la alta dirección, apaguemos y vámonos, porque realmente las empresas van a seguir teniendo cantidad de siniestros viales. Y es importante tener en cuenta de que ese liderazgo no es solo asignar el presupuesto y decirle a una persona hágase cargo del plan estratégico de seguridad vial. No, realmente se necesita ese liderazgo visible. Tanto así como, por ejemplo, cuando un gerente de una empresa habla de seguridad vial, ¿y qué pasa? Imagínense ustedes qué pasa si los empleados llegaran conduciendo y mientras conduce hablando por celular. Ahí estarían enviando un mensaje errado frente a los temas de liderazgo. Realmente el liderazgo de esos líderes, que valga la redundancia, se debe exhibir, ¿sí? Y debe actuar en pro de la seguridad vial. Si no, no va a ser posible lograr un cambio en la seguridad vial. Entonces, a eso se refiere ese liderazgo y esa corresponsabilidad que es de tener los gerentes de las organizaciones. Y en general, si nosotros hablamos de seguridad vial, pues es necesario que también tengamos ese liderazgo en seguridad vial, porque digamos, por ejemplo, la Secretaría de Tránsito, si son de los que más incumplen las normas, pues
estaríamos enviando un mensaje errado en temas de seguridad vial. Entonces, por eso de ahí la importancia de ese liderazgo, compromiso y corresponsabilidad de la alta dirección. Desde el punto de vista de la política de seguridad vial, no es solo que sea un saludo a la bandera, una política que se descargue de Google, no, realmente la política de seguridad vial debe ser el sentido de la organización, que ahí se vea cuál es el reflejo que se quiere hacer en términos de seguridad vial. Desde la gestión de riesgos y factores de desempeño, y metodologías de gestión de riesgos que puedan llegar a emplear las organizaciones, pero que sea apuntado hacia seguridad vial. Y ahí una pregunta que les hago es: ¿quiénes de ustedes conocen técnicas de gestión de riesgo? ¿Y qué técnicas de gestión de riesgo conocen? ¿Qué técnicas de gestión del riesgo? Permítanme un segundo. Voy a silenciar otra vez micrófonos porque a alguien ya activó un micrófono. Les pido por favor mantener los micrófonos cerrados y las cámaras apagadas. Entonces, desde el punto de vista de la gestión del riesgo, ¿qué técnicas de gestión del riesgo conocen ustedes, ¿sí?, al respecto? Esas técnicas de gestión del riesgo son importantes y deben de ser focalizadas hacia transporte. Muchas veces las personas y las empresas conocen dentro de las técnicas de gestión del riesgo la GTC 45 y es la que aplican para seguridad vial, pero realmente hay que ir muy más allá de lo que es la GTC 45. La GTC 45 sirve para los riesgos que son al interior de una empresa, riesgos estáticos, digámoslo en general, pero seguridad vial tiene un riesgo dinámico y de ahí la importancia de que ese riesgo vaya dirigido hacia esa parte dinámica, ¿sí?, de que realmente el panorama está cambiando cada segundo, cada segundo que el actor vial va avanzando en la infraestructura vial, pues va a haber un cambio de panorama, y por eso el riesgo resulta siendo dinámico y la gestión del riesgo debe estar enfocada hacia ese riesgo dinámico. Y de ahí se nos van a desprender unos factores de desempeño que son los que van a permitir realmente solucionar el problema de la seguridad vial. Entonces, dentro de esos factores de desempeño, vamos a focalizar a qué es lo que le vamos a trabajar. Muchas organizaciones dicen: no, trabajemos la velocidad, o trabajemos la fatiga, o trabajemos la distracción. Pero ¿de dónde sacan esa información? Pues precisamente debería venir desde la misma gestión del riesgo y decir: lo que me va a reducir a mí la accidentalidad, por donde se está presentando la accidentalidad, dentro de los análisis de correlación espacial y temporal, dentro de los análisis de causa raíz de los accidentes, encontramos que es tal factor, por ejemplo, frenadas bruscas, o por ejemplo, espacio de seguridad, ¿sí? Cualquiera de estos temas pues, van a ser muy importantes tenerlos en cuenta y van a ser el factor de desempeño. No es sencillamente hagámosle capacitación a todo el mundo porque todo el mundo necesita capacitación. No, ahí estamos, por ejemplo, echando tiros al aire, ¿sí? No estamos focalizando la solución del problema en la organización, sino realmente necesitamos focalizar por dónde es que debemos trabajar. Y los comportamientos no se van a cambiar solo a raíz de una capacitación. Y si no, si el problema de la seguridad vial lo hubiéramos solucionado hace tiempo. ¿Cuántos actores viales no han participado en un curso de comparendos, ¿sí?, el curso porque tuvieron un comparendo para reducir el valor que le toca pagar? ¿Sí? Ya se hubiera solucionado entonces el problema de la seguridad vial si fuera solo con estas capacitaciones. No, tenemos que ir más allá y por eso los factores de desempeño nos invitan a que tenemos que focalizar el problema, ¿sí? No es lo mismo entre ciudades, no es el mismo problema que tiene Bucaramanga al que tiene de pronto Bogotá, al que tiene Cali, al que tiene Barranquilla. Son diferentes las problemáticas. Entonces, por eso es que siempre tenemos que focalizar en esos factores de desempeño en la seguridad. Por otra parte, lo que tiene que ver la competencia en la toma de conciencia, pues es muy importante. Ahí sí, digamos que cómo queremos desarrollar la competencia de los colaboradores en una organización en términos de seguridad vial. Un plan de carrera hacia ese camino. Y que la toma de conciencia de lograr la cultura de la seguridad vial
bajo un esquema de comportamiento. Por ejemplo, el modelo de Bradley, donde llega y nos dice que los comportamientos sean interdependientes, y en nuestro caso, pues para seguridad vial, podría llegar a ser una herramienta que le permitiría a la organización lograr esa disminución en la siniestralidad. Por otra parte, sí, hay que implementar las políticas y programas. ¿Sí? Entonces, desde ahí, desde los factores de desempeño, ya nos indicaron, listo, seleccionamos cuáles son los principales riesgos. A esos riesgos le aplicamos un factor de desempeño. Y dentro de esos factores de desempeño pueden estar enfocados hacia esos que tenemos aquí en el recuadro rojo, enfocados hacia la velocidad, la fatiga, la distracción, prevención de volcamientos, frente a los puntos ciegos, pero hay que encontrar esos programas específicamente a que vamos a trabajar. A mí me dicen que entre las variables de riesgo, donde se han implementado sistemas de gestión enfocados hacia seguridad vial, se han encontrado más de 1.200 riesgos. Y de esos 1.200 riesgos, pues no, decir, no le voy a trabajar al 100% de los riesgos, pues va a ser un poco complejo. Entonces, por eso los programas nos dicen, venga, vamos a trabajar a velocidad. Por ejemplo, el programa de velocidad, pero en velocidad aparecen 20 variables. Está, por ejemplo, el exceso de velocidad, velocidad no adecuada, está la banda verde, está la frenada brusca, aceleración brusca, está el tiempo con exceso de velocidad, está la severidad del exceso de velocidad, está la cantidad de excesos de velocidad, bueno, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas variables. ¿A qué voy a trabajar? Voy a trabajar a todas las variables, pero le comienzo a trabajar a todas las variables para haber un momento en que genera frustración, porque realmente no puedo avanzar. Uno tiene que comenzar dentro de esos factores de desempeño, unido a estos programas, a trabajarle a lo que realmente la organización pueda lograr, dependiendo de los recursos que tenga. Porque listo, vamos a trabajar de velocidad, pero no tengo presupuesto para un GPS o para un computador a bordo, que va a complicar un poco la situación al respecto. Entonces, todos esos programas, las organizaciones de clase mundial los focalizan para que realmente ir logrando en el tiempo la mejora en seguridad vial. Puede ser en términos de reducción de siniestros viales o puede ser en términos de prevención de la siniestralidad. Entonces, si la organización no ha tenido muertos y heridos, trabajen en la prevención de seguridad vial. Si ha tenido ya eventos fatales, siniestros viales, pues ya trabajen a prevenir ese tipo de siniestros. Inclusive nada más con la pérdida de tiempo, así sea un choque simple, esa pérdida de tiempo que tiene la organización, ese tiempo es plata. Y por ahí es por donde los líderes de las organizaciones tienen que ver que se pueden llegar a reducir sus costos en términos de seguridad. Lo que tiene que ver pues con la preparación y respuesta ante siniestros viales, hay que trabajar de cómo va a ser el primer respondiente, que se hace en la atención, ¿sí? La atención inmediata, que se hace para la contención, por ejemplo, cuando transportan mercancías peligrosas, cuáles son esos planes de contingencia que se tienen estipulados, ¿sí? Cómo se reduce la afectación, llegar hasta inclusive en eso, de cómo se reduce la afectación a la familia, por ejemplo, en el caso de un fallecimiento, en el caso de una persona, por ejemplo, que quede, no sé, en estado vegetativo, pegado a un ventilador mecánico porque la afectación clínica fue fuerte y la persona no puede volver a trabajar con una incapacidad permanente. Entonces, en esa preparación y respuesta ante siniestros viales hay que ir hasta allá. ¿Qué sucede después de ese siniestro y cómo se puede también desde el punto de vista psicológico llegar a beneficiar, pues no a beneficiar, sino a mitigar un poco todo el impacto que va generando un siniestro vial? Indicadores de desempeño de la seguridad vial es indispensable tenerlos. Lo que no se mide no se controla. Si no sabemos cuántos son los siniestros, qué tipo de siniestros, cuál es la gravedad, la severidad de esos siniestros, ¿sí? La frecuencia que está ocurriendo, pues no vamos a poder saber para dónde vamos. Entonces hay la importancia de mantener indicadores de desempeño de la seguridad vial. También desde luego de las actividades que se generen en seguridad vial, y pues todo eso hay que realizarles auditoría y buscar la mejora continua. Realizar auditoría realizar las auditorías de todo lo que tiene que ver tanto al plan estratégico de seguridad vial o a los sistemas de gestión de seguridad vial que tenga implementado la organización. Entonces, dentro del liderazgo
liderazgo en seguridad vial, pues vamos a partir de ese compromiso de la alta dirección y de ahí vamos a subir a nuestro escalón de identificar cuáles son esos riesgos, identificarlos, analizarlos y valorarlos. A eso se refiere la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo se divide en esas tres etapas, donde yo lo identifico, cuáles son los riesgos, ¿cierto? Luego los analizo por alguna metodología y luego los valoro. Y ahí de esa identificación, análisis y valoración, ya nos va a permitir identificar cuáles son los planes de acción. Y en esos planes de acción es donde vamos a tener el tratamiento del riesgo. Es decir, cómo vamos a mitigar o a gestionar esos riesgos. Y por último, desde ahí se nos van a desprender lo que son los objetivos, las metas, en términos de seguridad vial, asociado a los factores de desempeño que se identifiquen y realizar desde luego seguimiento a lo que nosotros implementemos, lo que se implementen las diferentes organizaciones. Pues, ¿qué debería considerar una empresa para la gestión de la seguridad vial? Desde luego, pues hay unos elementos críticos, como es la gestión de la velocidad, la planificación del viaje seguro, el uso de elementos de protección personal, toda la tecnología que podamos llegar a implementar inclusive también pues para el diseño de las vías de tecnología que se puede y trabajar en unos temas fuertes de lo que más se presenta en el país, donde está fatiga, la gestión de la fatiga, distracción y alcohol y todo lo referente a las drogas. Desde el punto de vista de la fatiga, ¿no? O sea, la fatiga es el número de horas que trabaja la persona, lo que tiene que ver con los microsueños, lo que tiene que ver con la apnea del sueño, lo que tiene que ver con el ritmo circadiano, o sea, todas esas variables que influencian la fatiga del conductor. O sea, son variables y esas variables también son de riesgo, lo que se tienen en cuenta, digamos, dentro de todos los riesgos que tenga la organización asociados a la seguridad vial y que dentro de la variable grande de fatiga pueda identificar todas esas otras subvariables que me permitan manejarle la fatiga a los conductores. Desde el punto de vista de distracción también, o sea, distracción también es uno de los elementos fuertes donde pues tengo que ver cuáles son las políticas que tiene la organización. Entonces, mire que esa distracción se me puede unir con la planificación del viaje seguro, porque si no hay una buena planificación del viaje seguro, es decir, si me falta liderazgo por parte de los planificadores de ruta, de los despachadores, ¿sí?, de los líderes de rodamiento, ¿sí?, de esas personas que tienen interacción con el conductor, pues no voy a tener en cuenta todas las otras variables y pues ahí es donde puede llegar a presentarse los accidentes. Uno, por ejemplo, encuentra políticas perversas en cuanto a eso de la planificación del viaje seguro, donde llegan y dicen yo le pago por kilómetro recorrido, o yo le pago por lo que haga, o yo le pago por el número de viajes que realice. Pues claro, si el conductor quiere ganar más plata, pues va a hacer más viajes. ¿Y cómo hace para realizar más viajes? Pues va a sacrificar su tiempo de descanso, es decir, va a conducir con fatiga y va a sacrificar todo el tema de la velocidad, es decir, se va a exponer a que le hagan comparendos por velocidad o tener un siniestro vial por velocidad. Entonces las personas, dentro de eso el conductor, si yo le estoy diciendo, cumpla todos los temas de seguridad vial, pero por otro lado le digo, no, le voy a pagar entonces por el trabajo que hago, pues ahí es una política perversa, porque realmente el conductor siempre que lo va a mover ahí en ese caso, pues cuánto es la plata que va a ganar. Y así le tengo que pagar un comparendo, dice, no, yo tengo que pagarme de todas maneras la universidad a mis hijos, tengo que pagar los costos del sostenimiento de la familia, y qué tal si tiene a una segunda familia, pues peor, va a sacrificar su trabajo, digámoslo así, a esforzarse más para poder llevar el sustento. Entonces, por eso es que las políticas, cuando se vayan a evaluar los planes estratégicos de seguridad vial, o se vayan a hacer el diseño, la implementación, hay que estar muy
conectados en eso, ¿sí? De verificar qué es lo que está haciendo la organización desde esa gerencia media para la planificación del viaje, cómo me va teniendo en cuenta la velocidad, la fatiga, la distracción. Y en esa distracción, imagínense que a veces llegan y le dicen al conductor, hay una política, no conteste el celular mientras conduce. Llega y lo dice ahí, inclusive se lo colocan en afiches dentro del vehículo y les hace firmar un consentimiento donde dice que no pueden contestar el celular mientras conducen. Pero por otra parte, en el contrato de trabajo, llega y dice, obligaciones del contratista, obligaciones del conductor. Atender todas las llamadas siempre que hagan de monitoreo. ¿Cómo así? Entonces son políticas perversas, políticas que están encontradas y que realmente no le están apuntando a la seguridad vial, y ahí es donde uno analiza el liderazgo de la organización. Inclusive, si el conductor no le contesta mientras está conduciendo, después llegó a la empresa y tome su sanción. Aquí está una carta o de despido o de sanción, de suspensión, donde le dicen por no contestar las llamadas a su jefe inmediato. Entonces, ¿cómo hacemos? Esas políticas perversas hay que tenerle mucho cuidado porque realmente hay que analizarlas qué es lo que están haciendo las organizaciones. Si es de verdad, no conteste. ¿Qué responsabilidad tener el conductor, por ejemplo, y el planificador de ruta cuando hay un secuestro vial? ¿Perdón? De hecho, ¿Alguna pregunta? Ana Paula, no. no, aprovecho el espacio para decirles que si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y al final daremos un espacio para que el ingeniero Julio dé respuesta a esas inquietudes. Gracias. Gracias, listo, gracias, Ana Paula. Entonces, desde el punto de vista de la distracción, ¿cierto? Ahí lo hicieron una pequeña distracción ahí, pero fue bueno, una pequeña pausa activa. Entonces, desde el punto de vista de la distracción, ya para los temas de seguridad vial, listo, hay que tener mucho cuidado de quién es la responsabilidad si llega a fallecer el conductor, porque el planificador de ruta los llamó a preguntarle dónde va, o llamó a preguntarle, o a decirle, acelere hermano porque el cliente está esperando el pedido. O sea, ese tipo de cosas hay que analizarlas, cómo es que se está dando esa planificación del viaje y cómo está influenciando en esos temas de distracción, fatiga, ¿sí? O por qué se están presentando los siniestros. Y ahí la importancia que les decía que cuando se investigue un siniestro vial, un accidente, hay que llegar a las, o sea, aparte que llegamos a las causas inmediatas, también hay que llegar a la causa raíz, es decir, por qué se está dando ese accidente de tránsito. También uno que cuando hacemos esa investigación técnica de siniestros viales por parte de la organización, podemos llegar a de verdad solucionar el problema. Cuando se levanta el impacto, no se puede llegar a esa causa raíz. Cuando hacemos el informe policial de accidente de tránsito, no se puede llegar a la causa raíz porque la policía de tránsito y los agentes van a poder llegar a tomar la información de la causa raíz. Solo el IPAC está solo diseñado para lo que pasó ahí inmediatamente en el accidente. Y esa es la causa inmediata, que fue una distracción, está distraído con el celular, listo, puede llegar a salir ahí. O que estaba con exceso de velocidad, listo. Bueno, que fue un microsueño, a ver, no se puede llegar a saber de pronto ahí. Que fue, bueno, algunas de las causas a veces no las vamos a poder identificar ahí de inmediato, ¿sí? Y por eso es que las empresas sí tienen esa oportunidad de investigar al interior, de qué pueden llegar a mejorar. Las empresas que hacen estas implementaciones de los planes estratégicos o sistemas de gestión de seguridad vial bajo el ciclo PHDA
aparte de que tienen la oportunidad de reducir la siniestralidad vial, tienen una mejora en costos impresionante. Eso se alinea bastante, les ayuda a reducir sus costos, se alinea bastante con los temas de productividad. Pero hay organizaciones que sencillamente no les interesa, entonces siguen y siguen y siguen incumpliendo las cosas y diciendo no, así es que está determinado el sistema de transporte. No, aquí tenemos que tener un cambio de paradigma y realmente las organizaciones pueden ahorrarse mucha plata si implementan temas de seguridad vial. Hay organizaciones que en su logística bien alineada en todos los temas de costos en cuanto al manejo de estrategias, de, por ejemplo, proveedores y todo este tipo de cosas, pues tienen una reducción en costos bastante importante. Por ejemplo, una empresa de transporte de pasajeros implementó el sistema de gestión de seguridad vial sencillamente porque tenían un alto número de siniestros viales. Ellos al hacer la implementación, aparte de que redujeron sus siniestros, ellos lograron obtener una reducción de costos del 10% en todo lo que estaba asociado al transporte. Entonces, muy importante, digamos, para tenerlo en cuenta. Por otra parte, la preparación de emergencias, pues lo debe considerar la organización. ¿Qué va a hacer cuando se presente un siniestro vial? ¿Cuáles van a ser esos temas de atender al siniestro vial? Esa etapa del primer respondiente logra salvar vidas, pero la mayoría de las empresas no lo tienen bien estructurado y cómo y qué tiene que hacer un primer respondiente ante un siniestro vial. Entonces ahí eso es un desafío y que tenemos que enseñarle a las organizaciones y las organizaciones a sus conductores cuál es cada una de esas etapas de primer respondiente y para que se den rápido las atenciones que sean necesarias. Entonces, importantísimo al respecto. Y pues, digamos, las campañas y la capacitación no es suficiente. Pero precisamente ahí es lo que tienen que identificar las empresas, cuáles son esas barreras que se están presentando, esas barreras para que cambie el comportamiento de las personas, esas barreras que están permitiendo que se presente la siniestralidad. Entonces, pues ahí es donde se deben identificar cuáles son esas buenas prácticas operacionales, esos estándares internacionales o esos estándares, bueno, no solo internacionales, sino también hay estándares nacionales que permiten realmente reducir la siniestralidad, colocar unas barreras. No solo es tecnología, hay campañas o hay, por ejemplo, factores de desempeño que me pueden permitir tener un mejor resultado en seguridad vial. ¿Y cuáles son los retos que tenemos? Que tenemos con los organismos de tránsito, las secretarías de tránsito, pues en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues con todos los otros entes del Estado, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud. Tenemos unos retos de seguridad vial bastante importantes y desde la agencia pues tenemos que promover para trabajar en todos los frentes y también pues por las diferentes organizaciones. Entonces uno de los retos están las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas por el tema del presupuesto. Nosotros, los organismos de tránsito en la agencia, con capacitaciones, con asistencia técnica, con una serie de herramientas poderle dar apoyo a ese tipo de organización. Por otro lado, implementar medidas de seguridad vial, según lo que promulgan en los planes estratégicos de seguridad vial en las organizaciones. Entonces, llegan lo que coloquen de acuerdo con sus objetivos, planes de acción, deben de focalizar esos resultados en cuanto a que lo que promulgaron realmente lo implementen en el plan estratégico de seguridad vial. El trabajo a través de los desplazamientos en motocicleta, qué es lo que está sucediendo con las motocicletas, transparentarlo, quiénes están afectando al motociclista o qué es lo que está causando la muerte de esos motociclistas. Entonces, por eso
es importante identificarlo y trabajar al respecto. El sistema de incentivos adversos, lo que les decía, le pago por el trabajo que haga, entonces a esos yo los llamo incentivos perversos, ¿sí? Porque realmente están en contra de la salud de los trabajadores y de las personas y pues hacen que se presenten más accidentes viales. Entonces, ¿cómo es que le están pagando a los conductores? ¿Qué es lo que están haciendo desde la alta dirección y desde la gerencia media de las organizaciones para que realmente no se estén dando ese tipo de incentivos adversos? Por ejemplo, cuando va y le dice a un motociclista, alguien se le dio un papel o no sé, así fuera la billetera se le quedó en la casa y ya está en una oficina. De alguna manera llegó allá a una oficina. Van y le dicen al mensajero, a una persona que tiene motocicleta, por favor, desactivar las cámaras y el sonido para que podamos continuar con la capacitación. Entonces, el baile dice a una persona que tenga motocicleta, hágame el favor, vaya a traer la billetera hasta la casa, pero vaya en bomba. Vaya que necesito pagar aquí algo, entonces la billetera se me quedó en la casa. Y claro, y le dice a un empleado de la organización, fue hasta la casa, está a media hora de distancia, y en el recorrido se demoró menos de la media hora. Se demoró 15 minutos. Y entonces llega y le saca un billete de 50.000 pesos y le dice, uy, este man es un berraco, tome 50.000 pesos porque me hizo el favor en menos de nada y me salvó la vida. Entonces, ese tipo de incentivos perversos, digamos yo, eso es lo que tenemos que evitar en las organizaciones. Y eso es algo contra lo que tenemos que luchar desde el Estado con las empresas, porque realmente ellos le están diciendo por lo que haga, pero entonces ese que haga incide en velocidad, fatiga, distracción, bueno, otra serie de cosas. Los recursos que necesitamos para seguridad vial son, se requiere tener pues, recursos, desde luego, cómo manejar realmente la seguridad vial a la organización y le puede ayudar en productividad. Entonces, esos recursos que inviertan en seguridad vial le van a tener un retorno de la inversión. Entonces, ese manejo de recursos necesitamos focalizarlo desde las organizaciones y también los recursos pues, del Estado, ¿no? Los recursos del Estado no son limitados, y sí podemos hacer actividades y todo este tipo de cosas, pero cómo focalizarlos para que realmente reduzcan la siniestralidad vial. Entonces, desde los mismos factores de desempeño que se van identificando como país, como municipios y como departamentos, o sea, focalizar esos recursos en lo que está generando la siniestralidad vial. No solo gastarlos por gastarlos, sino vamos a focalizarlos donde tenemos los problemas. La información de siniestros viales de origen laboral, ahí tenemos un problemita al respecto porque no hay un punto que capture ni en el IPAC ni en los informes de accidentes de trabajo del CURA, que llega al Ministerio de Trabajo, a la ARL, al Ministerio de Trabajo, no hay por dónde canalizar la información y poder separar lo que tiene que ver siniestros viales de origen laboral y de los siniestros viales de origen cotidiano. Entonces, todo este tipo de cosas resultan siendo unos desafíos, unos retos que tenemos en términos de seguridad vial. Ahora, entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos en cuanto a la nueva legislación relacionada con los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, los planes estratégicos de seguridad vial actualmente los deben diseñar e implementar las organizaciones con base en la resolución 1565 de 2014. Perdóname. Si te parece, sí, antes de que pasemos a los cambios normativos, si alguien tiene algunas preguntas acá en el primer tema, pueden levantar la mano y podemos ir dando en orden la palabra para que hagan sus preguntas e inquietudes.
Bueno, ¿alguien por ahí? Parece que no hay preguntas por ahora. Están tímidos. Bueno, continuemos. Ay, no, Henry Barón. Algo, resulta que a veces cuando nos toca manejar la camioneta, resulta que a veces el portátil que tenemos nos toca con una mano llevar el timón y con la otra contestar. Entonces debería de implementar un accesorio a ese portátil, de manera que uno no tenga que manejar con una sola mano y no llevar las dos manos sobre el timón. O sea, no lo entiendo muy bien. O sea, lleva, va conduciendo y va atendiendo un medio electrónico. Eso pues genera un riesgo bastante elevado, ¿no? Y pues, si primero tiene diferentes variables de riesgo. Uno, listo, si va conduciendo, entonces la concentración debería estar en la vía. Dos, el hecho de distraer la mente en lo otro que está mirando en el aparato electrónico. ¿Sí? Y tercero, pues que está utilizando una sola mano para la maniobrabilidad de la conducción. Entonces, digamos que el riesgo de siniestralidad vial en ese caso es bastante elevado. ¿Y por qué se dan esas cosas? O sea, el deber ser es que si la persona o está conduciendo o está trabajando en otra actividad. Si va a trabajar en otra actividad, estaciónese en un lugar seguro, haga la actividad que necesita hacer en el aparato electrónico y como el cierre de la isla. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el aporte. Es una práctica bastante riesgosa y esperamos que ustedes identifiquen dentro de la organización estas medidas y se busquen alternativas para mitigar el riesgo. Le doy la palabra al señor Nixon. Señor Nixon, ¿nos quería comentar algo? De la manita levantada. Bueno, creo que... Julio, puedes continuar. Ah, dice que tienen bloqueado. No, señor, si puede activar el micrófono. Hay otra pregunta acá. Si el Código Nacional de Tránsito sanciona al conductor que utilice aparatos móviles cuando conduce porque las empresas inducen a los conductores a utilizarlos. Generalmente son prácticas que tienen las organizaciones. Tenemos otra pregunta del señor Augusto Mosquera. ¿Qué hacer con las empresas de... Perdón, Julio, te escuchamos respecto a la... Desde ahí es donde se tiene que trabajar con las organizaciones. Okay. ¿Qué hacer con las empresas de domicilios que su motivación es entregar en menos tiempo el producto y súmele que el usuario mientras llega el pedido puede hacer adiciones?
¿Cuándo se va a regular este servicio o si hay propuestas por parte de la agencia? Realmente, digamos, ese tema de los domiciliarios, pues se ve que las organizaciones pues colocan tiempos de entrega, por ejemplo, y esas son las políticas perversas que son temas empresariales, donde llegan y colocan, por ejemplo, si no le entrego su pizza en 15 minutos, es gratis. Entonces, ese tipo de políticas es la lucha, digamos, son políticas empresariales, desde están asociadas al comercio, desde la agencia pues va a ser muy complicado poder realizar una política al respecto. Depende más de la organización, las políticas de seguridad vial son específicas de seguridad vial, no son de comercio. Entonces, ese tipo de cosas entran directamente en las empresas. Por eso es que se necesita hacer vigilancia y control de los planes estratégicos de seguridad vial por parte de los organismos de tránsito, para ver qué tanto están dándole cumplimiento. Porque finalmente todo lo que las políticas de seguridad vial están dadas en el Código Nacional de Tránsito, está pues lo que se establece en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, o sea, esas políticas están dadas, pero lo que se necesita es que los organismos de tránsito, la superintendencia de transporte, pues hagan esa vigilancia y control de que sí están dándole cumplimiento a las diferentes políticas. Y finalmente escuchamos al señor Miguel Ángel Gómez. Señor Miguel Ángel, ¿lo escuchamos? Recuerden quitar el micrófono. No se puede activar. Bueno, continuamos con la capacitación y seguiremos reuniendo las inquietudes por el chat para conversarlas al final. Gracias. Vamos a continuar entonces con la presentación y ya veremos es muy importante de los planes estratégicos listo. Hay lo que tiene que ver los organismos de tránsito, hay dos tipos de control. Un control que está dirigido vigilancia y control a los planes estratégicos de seguridad vial, y el otro control que hacen los agentes de tránsito, la policía de tránsito, se hace hacia los actores viales en la vía. Entonces, son dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, desde el punto de vista del plan estratégico de seguridad vial, los organismos de tránsito realizan los controles a ese plan estratégico. Horacio Moreno va a compartir pantalla, el control del... Entonces, los organismos de tránsito, como autoridad
de vigilancia y control a las empresas de su jurisdicción realizan visitas que están relacionadas con los planes estratégicos de seguridad vial. ¿Listo? O sea, eso es otra función que tienen, digamos, los organismos de tránsito desde el punto de vista de vigilancia y control. Que con quien lo hagan, lo designa la misma autoridad, o digamos la misma secretaría que define con qué persona lo realiza. Y desde ese punto de vista, las organizaciones que deben implementar un plan estratégico de seguridad vial. Como es muy difícil identificar en carretera, pues, en la zona urbana, cuando paran a un conductor, saber si tienen un plan estratégico de seguridad vial, porque no lo van a poder identificar muy fácilmente. Entonces, se puede hacer la pregunta, pero no va a arrojar nada por nada, ¿sí? No se va a poder cruzar. Pero ya cuando se hacen, por ejemplo, las visitas de vigilancia y control a las empresas, ahí es donde se identifica el plan estratégico de seguridad vial. Y pues las empresas deben implementar el plan estratégico de seguridad vial de acuerdo con la resolución 1565 de 2014. Como decíamos al principio, pues es una herramienta de planificación donde se contienen las acciones, estrategias y medidas para gestionar la seguridad vial de la organización. Y lo que va buscando esas estrategias y medidas es que las empresas, o sea, desde el punto de vista de la seguridad vial laboral, las empresas disminuyan el número de siniestros viales o reduzcan, ¿sí?, la severidad de esos siniestros viales, o realmente prevengan de que se presente un siniestro vial en ese último caso, pues, para las empresas que no han tenido accidentes, ¿sí? Entonces, el plan estratégico de seguridad vial es para una organización y por eso se debe gestionar desde la organización. Entonces, digamos, las personas, los agentes de tránsito, la policía de tránsito, son expertos, digamos, en seguridad vial desde el punto de vista de los actores viales que encuentran en la vía. Pero por este lado, los planes estratégicos de seguridad vial, de un sistema de gestión de seguridad vial, es lo que se puede gestionar al interior de una organización. Entonces, para que no lo vayan a confundir los temas, ¿no? Y aquí en los planes estratégicos de seguridad vial, estas empresas pues van a prevenir esos siniestros viales. Y el plan estratégico de seguridad vial fue modificado por el artículo 110, o lo que está relacionado con los planes estratégicos de seguridad vial, fue modificado por el artículo 110 de la ley antitrámites, es decir, el decreto ley 2106 de 2019. Y en ese artículo 110 lo que pide es que la expedición de la metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes estratégicos sea en función del tamaño y la funcionalidad de la organización. Es decir, antes, digamos, como está actualmente en la resolución 1565, es para todo tipo de organización. Pero lo nuevo que va a venir es que va a haber una nueva metodología que está focalizada para empresas de transporte, para empresas diferentes de transporte, y que está focalizada en el tamaño de la organización, es decir, para pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. También lo que nos está pidiendo el artículo 110 es la articulación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que las empresas, aparte de que, pues, digamos, o que ya vienen trabajando con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que articulen muy fácil con el plan estratégico de seguridad vial, que tengan unos elementos que sean comunes para que le facilite a la organización su implementación. Ya no se requiere aval. Antes había una resolución que fue derogada y exigía que tuviera un aval. Aquí en este artículo 110 de la ley antitrámites eliminó esa necesidad de aval. Y por otra parte, pues se modifican los contenidos mínimos del plan estratégico de seguridad vial. Hay otra legislación, dentro de esa otra legislación, pues ya las que le comentaba, está la resolución 7495 de 2020, que es reciente. Esa derogó todo lo que pedía la resolución 1231 de 2016, que era por la cual
se daba el aval a los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, ya no existe, mejor dicho, ya ese aval como se eliminó, ya no existe, entonces la resolución 271 quedaba sin piso y por eso la 7495 la derogó. ¿Y qué viene? ¿Qué viene, o sea, de aquí en adelante? Tenemos el proyecto de ley 284, que ya está aprobado por el Congreso de la República, que se espera que tenga una aprobación presidencial en el término de unos días, lo que va a hacer ese proyecto de ley es modificar la ley 1503 del 2011, que es lo que tiene que ver con la modificación de hábitos, comportamientos y conductas en la vía. Es diferente al Código Nacional de Tránsito, lo que se hace pues, dentro de la actividad misional de los agentes de tránsito. Aquí ya con la ley 1503 es hacia las empresas, se hace la seguridad vial, cómo vamos a modificar los comportamientos de las personas. Y también por otra parte, la ley 1503 también nos habla de la educación desde la edad preescolar hasta el pregrado en temas de seguridad vial. Entonces, con eso se busca anticiparse, ¿sí?, a que las personas cometan infracciones, a que hagan cosas que no son adecuadas mientras conducen y modificar esos comportamientos. Entonces, por eso pues, está ese proyecto de ley buscando esa modificación de comportamientos y conductas de las personas. Entonces, por una parte, lo que nos va pidiendo es la verificación del plan estratégico de seguridad vial. Esa verificación de los planes estratégicos de seguridad vial va, aparte de que lo tienen que realizar los organismos de tránsito, es decir, la Secretaría de Tránsito va a enviar personas a las empresas a verificar los planes estratégicos de seguridad vial. También lo continúa realizando la Superintendencia de Transporte y llega otro actor muy importante del Estado, que van a ser los inspectores de trabajo. Y esos inspectores de trabajo pues son personas vinculadas al Ministerio de Trabajo, y ya en el país existen más de 1.400 personas que van a estar visitando también empresas desde el punto de vista de seguridad, salud en el trabajo, y van a revisar adicionalmente los temas de la implementación del plan estratégico de seguridad. Entonces van a verificar que realmente se está implementando el plan estratégico de seguridad vial. También este proyecto de ley presenta unas sanciones. Antes no había un piso para sancionar a las empresas. Y aquí ya nos está dando un músculo importante, donde las sanciones se van a hacer de acuerdo al Estatuto del Transporte y se van a realizar también de acuerdo con la ley 1582. Es decir, pueden, por el Estatuto del Transporte, por ejemplo, van a poder sancionar la Superintendencia de Transporte y la Secretaría de Tránsito. Todos los organismos de tránsito van a poder sancionar por el Estatuto de Transporte. Y pues, o sea, ahí van a hacer sanciones al transporte, ¿no? Las sanciones al tránsito las realizan los agentes, pero las sanciones al transporte las realizan las secretarías y la superintendencia. Entonces las sanciones, ¿sí?, que están asociadas al Estatuto del Transporte estarían por los organismos de tránsito y por la superintendencia de transporte. Pero las sanciones que van a hacer los inspectores de trabajo, es decir, desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, lo van a realizar hacia la ley 1582. De ahí la importancia de que las secretarías de tránsito tengan una comunicación con el Ministerio de Trabajo, con los inspectores de trabajo, porque a veces van a necesitar que se den esas, digamos, visitas en simultáneo, buscando un resultado al respecto de las organizaciones. O a veces que fue la Secretaría de Tránsito primero y encontró un incumplimiento grave al trabajo, lo debería estar reportando al Ministerio de Trabajo. O si el Ministerio de Trabajo encontró algún incumplimiento focalizado hacia lo que tiene que ver de tema de transporte, informarlo a la Secretaría de Tránsito respectiva para poder generar ese tema. Entonces, eso de sanciones va a quedar muy bien estipulado en ese proyecto de ley.
También nos habla del programa pedagógico, del plan estratégico de seguridad vial y campañas educativas e informativas, pues que van a estar principalmente en cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Vamos a tener tiempo para poderlo estructurar. Los mecanismos informáticos del plan estratégico de seguridad vial, es decir, tanto la superintendencia como los organismos de tránsito, como los inspectores de trabajo, en cuanto a estos incumplimientos que hayan en términos de seguridad vial, deben de ser reportados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por otro lado, el reconocimiento en seguridad vial, que también pues vamos a tener tiempo para implementarlo desde la agencia, en cuanto a las empresas que estén desarrollando buenas prácticas en términos de seguridad vial, que estén reduciendo que estén reduciendo el número de siniestros viales y previniendo la siniestralidad vial. Esas organizaciones van a tener un reconocimiento en seguridad vial. Algo similar, así como lo que se conocía hace un tiempo, el sello de seguridad vial. Cuando existía el Fondo Prevención, ese sello de seguridad vial, algo así va a ser el tema del reconocimiento de seguridad vial. Y también lo que va a sacar esa ley en términos de planes estratégicos de seguridad vial son las disposiciones especiales en materia de contratación pública. Es decir, que cuando se vaya a hacer un contrato y se necesiten realizar desplazamientos, pues esos desplazamientos académico de seguridad vial. Por ejemplo, voy a contratar rutas para el municipio, rutas para los colegios de los niños del municipio. Entonces, esas rutas que voy a contratar, las empresas que participen, solo podrán participar los que tengan un plan estratégico de seguridad vial y lo presenten dentro de la licitación. Entonces, ahí van a estar esas disposiciones especiales al respecto. Si no, no podrá participar esa empresa si no tiene un plan estratégico de seguridad. La ley 2, ese proyecto de ley 284 da otras condiciones especiales, digamos, en cuanto a organismos de tránsito y todo eso, pero ya se escapan de lo que es el plan estratégico de seguridad vial aquí pues previsto, pero pues ya, digamos que cuando aprueben la ley vamos a tener todo el contenido de cómo quedó lo referente al plan estratégico de seguridad vial. Y dentro del tema, pues también hay que tener en cuenta que a partir de ese proyecto de ley, pues el Ministerio de Transporte, desde luego con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Transporte, está desarrollando el proyecto de decreto que va a modificar el decreto 1079 del 2015, decreto único reglamentario del sector transporte en todo lo que está relacionado con planes estratégicos de seguridad vial. Y adicionalmente en la Agencia Nacional de Seguridad Vial estamos trabajando en el proyecto de resolución, es decir, en la metodología, la nueva metodología para planes estratégicos de seguridad vial. ¿Sí? Entonces, esa nueva metodología, ya el Ministerio de Transporte nos dio aval para comenzar a hacer la divulgación. Más adelante les estaremos enviando la invitación, pues como organismo de tránsito, lo que pues aplica desde esa nueva metodología, para las mesas de trabajo de divulgación de la metodología, pues escuchar los comentarios que hayan al respecto y hacer la divulgación, recibir los comentarios y ver la pertinencia de modificaciones al respecto de esa metodología. Entonces, eso pues tendrá más adelante, esperamos en unos 15 días, antes de 15 días estar enviando las invitaciones y todo esto, programando para hacer esa divulgación de la nueva metodología de planes estratégicos, nueva metodología
para el diseño, implementación y verificación de planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, eso lo estaremos viendo más adelante. ¿Qué más al respecto? Entonces, ¿qué estamos haciendo en la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Solo estos tres que aparecen aquí solo son desde el punto de vista de comportamiento, de la dirección de comportamiento. Entonces, en la dirección de comportamiento y específicos hacia planes estratégicos de seguridad vial, pues está este tipo de capacitaciones que realizamos a empresas, a organismos de tránsito, a ARLs, a gremios, ¿sí? Que están focalizadas en temas de seguridad vial laboral. La asistencia técnica a organizaciones, empresas que están en la implementación de sus planes estratégicos de seguridad vial, que quieren adoptar buenas prácticas en términos de seguridad vial, listo. También estamos haciendo esa asistencia técnica. Por ejemplo, tenemos un caso de éxito en la costa, Sotramac, que es la empresa de un operador del sistema masivo de transporte de Cartagena, y ellos comenzaron a hacer la adopción de buenas prácticas, y esas buenas prácticas les han permitido cambiar el chip de cómo se maneja la seguridad vial. Nosotros tenemos paradigmas porque sí, dice uno, temas de el exceso de velocidad, temas de cosas que están limitadas, pero miremos que hay, por ejemplo, esas técnicas de gestión del riesgo para la seguridad vial. O sea, dentro de esa asistencia técnica se entra a apoyar a la organización a implementar esas técnicas de gestión del riesgo. Por ejemplo, en ese caso, en Sotramac, pues han tenido un buen resultado allá en Cartagena al respecto. Es un ejemplo de caso de éxito porque les ha ayudado a mejorar los temas de seguridad vial bastante. Y otro, pues el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que pues realmente ahí es lo que vamos buscando desde la seguridad vial laboral, que las organizaciones realmente se comprometan con esto. Entonces, dentro de ese Pacto Nacional de la Seguridad Vial, después ya tendremos nuestra Red Nacional de Seguridad Vial que permitirá tener pues un resultado en términos de las organizaciones para disminuir la siniestralidad vial. Entonces, ahora sí, pues es lo que teníamos de la parte de la capacitación. Si hay pues preguntas adicionales, con todo gusto, aquí estamos para atenderlas. Muchas gracias, Julio. En el chat hay dos preguntas que voy a leer a continuación. Nuevamente hago la recomendación del diligenciamiento de la asistencia de las personas conectadas, que se ven aquí conectadas. Solo se ha registrado asistencia de costo la mitad de personas que nos acompañan. Iván Rodríguez nos pregunta, ¿en procesos contractuales suelen solicitárseles, el Estado suele solicitar, el Estado de implementación, perdón, en procesos contractuales suelen solicitarse el estado de implementación del PEPS? Ahora que ya no está el aval, ¿cómo se corroboraría la implementación del PEPS para las organizaciones? Creo que esto se habló durante la capacitación, sin embargo me parece importante profundizarlo de manera corta porque sí hemos identificado que el tema del aval está generando mucha confusión frente a la verificación que mencionaba Julio. Entonces, Julio, te agradezco ahí un resumen para enfatizar en esto. ¿Me estoy escuchando bien? En la resolución 1565, parte del aval, también mencionaba digital de control, planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, dentro de esto es muy importante tener en cuenta que es muy importante tener en cuenta es muy importante tener en cuenta, o sea, la resolución 1565 nos habló de los dos temas. Uno, lo que tenía que ver el aval, y lo otro, que tenía que ver el control, visitas de control. ¿Sí? Eliminaron el aval. ¿Qué nos queda? ¿Qué le queda a los organismos de tránsito? Hacer las visitas de control. Es decir,
que realmente vayan a las empresas y verifiquen que sí está implementado el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, es lo que toca hacer en este momento. Entonces, sí, se está por una parte retirando el aval, pero adicionalmente todavía se le va a dar más músculo para lo que tiene que ver esas visitas de control, porque se están dando nuevos parámetros para el plan estratégico de seguridad vial dentro del proyecto de ley que mencionaba. También dentro del proyecto de decreto le van a dar más fuerza a los organismos de tránsito. Y por último, con la metodología de los planes estratégicos de seguridad vial, que es el proyecto de resolución que vamos a sacar. Entonces, con esa nueva metodología, los organismos de tránsito van a tener un paso a paso de cómo realizar esas visitas de control. ¿Listo? Entonces, por ahí es donde va a haber. No está nada, pero no me quitaron las visitas de control. Podemos y pues tenemos que abocar los esfuerzos de todos los recursos que se han determinado para la van, abocarlos a lo que tiene que ver las visitas de control. ¿Cuál era la otra pregunta? Y una segunda pregunta que creo que también ya se da respuesta al señor Juan Carlos, me disculpa que no veo el apellido aquí, dice, para las empresas que tienen menos de 10 vehículos, ¿cómo los controlan para que cumplan con los planes de seguridad vial? Bueno, entonces vamos a tener un alineamiento del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo con el plan estratégico de seguridad vial. Las empresas que no entren dentro de la condición de que contraten más de 10 vehículos o que contraten conductores, o sea, conductores es plural a partir de 2 vehículos, o sea, los que no entren en esa condición van a ser vigilados por el Ministerio de Trabajo, digamos, pues con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero los que cumplan la condición de que contraten 2 conductores o más, o contrate o tenga más de 10 vehículos, ellos sí van a ser vigilados, pues, desde luego, tanto por el Ministerio de Trabajo como por Superintendencia de Transporte y los organismos de tránsito, dependiendo pues el rango de acción de su jurisdicción. Entonces, van a estar controlados bajo ese esquema. Digamos que en el caso, pues, haciendo un poquito más específico de seguridad y salud del trabajo, con esos que tengan menos de 10 vehículos, pues lo que va a hacer y lo que pide, digamos, en cuanto a seguridad vial, un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es un programa. O sea, no lo va a ver como un plan estratégico, sino como un programa asociado a la seguridad vial, donde esté el riesgo vial. Y eso siempre ha estado desde que yo tengo uso de razón, siempre ha estado en el tema de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional lo llamamos antes. Entonces, siempre ha estado en ese esquema. Entonces, por ahí los va a vigilar el Ministerio de Trabajo. ¿Alguna otra pregunta? No, más bien hacer una pregunta y un comentario de la que se me está moviendo, la señora Florelba Delgado. Ella nos comenta, y muy propicio para el tema, en los procesos contractuales se debe exigir el certificado que tiene implementado el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, firmado por el representante legal, dado que pues todas las empresas están vigiladas por el Ministerio de Trabajo. Entonces ya ellos estarán informados precisamente por De acuerdo, muy bien. Gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Escolar, Eduardo Ángel Sotelo. Escolar está vinculado a una empresa de transporte y la empresa tiene implementado y muchas veces solicitan capacitaciones, por lo menos acá en Cali. Y el señor Ismael Castellanos nos comenta, la normatividad está muy clara, pero hace falta el compromiso de parte de las empresas y las secretarías. Entonces, perdón, repito, acá la pregunta, el comentario, la normativa está muy clara, pero hace falta el compromiso de parte de las empresas y las secretarías y direcciones de tránsito en hacerlas cumplir, y así se podría mitigar el alto grado de accidentalidad para que no se quede
solo en el papel. Lo que nos comentó el señor Isnardo Castellanos. De acuerdo, sí es muy importante el compromiso de las empresas, ¿sí? Y por eso es muy importante, digamos, que las secretarías de tránsito hagan la visita pues a los diferentes, las diferentes empresas, ir buscando, o sea, ese compromiso gerencial. ¿Sí? Las empresas que realmente se comprometan con estos temas de seguridad vial. Y pues también, digamos, en cuanto al otro comentario, el de escolar que mencionaba, pues es muy importante que brindar el apoyo. Nosotros, ni como agentes, ni como entidades del Estado, organismos de tránsito, secretarías de tránsito, secretarías de movilidad, bueno, organismos, nosotros no podemos dejar solas a las empresas, tenemos que orientarlos, tenemos que ayudarles también para que puedan lograr. Y un mecanismo es dándole, digamos que desde la agencia hacemos la función de capacitación y asistencia técnica. Digamos, en el caso de ustedes como desde el punto de vista de vigilancia y control, pues lo que tiene que ver visitas de control por una parte, pero también se puede realizar capacitación a las diferentes organizaciones. Entonces, una manera de enseñarles es por medio de esa capacitación y sobre todo también a colegios, por ejemplo, donde los diferentes colegios, pues a los niños, la interacción con los niños, de enseñarles sobre todos estos temas de cómo ser buenos actores viales, es muy, muy importante. Listo, creo que se nos acabó el tiempo. No sé si hay algo adicional, Ana Paola. Ahí estaríamos. Hasta ahí estamos, no veo más preguntas. Reiterarles el diligenciamiento de la asistencia y agradecerles por la participación. Disculpa, ¿cómo se hace para la asistencia? Voy a enviarles nuevamente el link, el cual queda escrito aquí en el chat. Muchísimas gracias por la asistencia a todos y yo me Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la participación y la asistencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la. Muchas gracias, mi amor.